Nos encontramos en el estuario. Quiero regresar un poco a la Nakba. ¿Qué significado tiene la Nakba qué es la Nakba? ¿Qué significado tiene para el pueblo palestino? Y después de eso también quisiera hablar como la capacidad como de la ley del retorno. ¿Qué significa para un palestino? ¿Qué significa la ley del retorno para un judío? La Nakba es un parteaguas en la vida de los palestinos en su relación con la tierra, porque es el momento del despojo, de la expulsión. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, si somos así estrictos, vamos a hablar del año 48, en el momento de que se declara el Estado de Israel. Sin embargo, empezaron antes, y esto a mí me gustaría decir, un paréntesis, acerca del concepto terrorismo. A mí no me gustan nada los ismos y el término terrorista me parece peligrosísimo para usarlo, porque sirve para deshumanizar a cualquiera. Ahora yo quiero decir, acto de terror comete aquel que aterroriza a una población civil. Bueno, grupos de ultraderecha, judíos, entre quienes se encontraban futuros primeros ministros del Estado de Israel, como Menachem Begin, como Yitzhak Shamir, como el pacifista, el que pasó a la historia como pacifista Sharon, u otro que pasó más como pacifista ya para el mundo entero, como Rabin, comandaron actos terroristas en los que expulsaban con lujo de violencia a los habitantes de distintas aldeas. Tenemos nombres emblemáticos como Deir Yassin, Kibia, Tantura, bueno, y muchos más. Eso es algo que un historiador israelí, Ilan Pappé, llama limpieza étnica de Palestina. Empieza un proceso de expulsión e incluso aniquilación de poblaciones. Hay fosas clandestinas, hay mucho todavía para explorar. ¿Qué pasa con el retorno? Entonces, si la Nakba es la expulsión, muchos se van a campos de refugiados, muchos también viven en la diáspora, no en campos de refugiados, se van a otros países. Y la diáspora palestina es enorme. Y los que viven en campos de refugiados hasta hoy. ¿Sí? Cuando ves, por ejemplo, no sé si viste en la televisión en el año 2019 y en 2020, 2 años seguidos pasó lo mismo. Llovió tanto en Jerusalén que ese muro de 8 metros de alto se cayó por la lluvia, ¿sí? Porque no le querían hacer agujeritos para que drene el agua, entonces cayó el muro. El agua tiró el muro. Y ahí se veía a los chicos del campo de refugiados de Shuafat, que está en Jerusalén, ¿no? Tras el muro, nada más, riéndose de lo que había pasado. Semejante coloso había sido derribado por la lluvia, ¿no? Hay campos de refugiados adentro de la tierra ocupada por Israel. Hay campos de refugiados también en el Líbano, en otros lugares y en Gaza, por supuesto, también. Ahora, me preguntabas del retorno. Hay una contraposición de los judíos tenemos derecho a algo que promulgó Ben-Gurión y David Ben-Gurión en el año 1950, que es la ley del retorno. La ley del retorno permite a todo judío que viva en cualquier lugar del mundo retornar a la tierra de Israel después de 2000 años. ¿Sí? Viene una pregunta de rigor. ¿Y cómo se define quién es judío y quién no? Entonces Ben-Gurión, jefe de Estado, el primer ministro del Estado de Israel, flamante, dice, bueno, ¿cómo definimos quién va a ser judío? Y bueno, que lo defina la halajá, es decir, la religión judía. Entonces judío es el que es hijo de madre judía. ¿Sí? Bueno. Esto entonces hace que yo, por ejemplo, tenga ese derecho. Y cualquier judío, hijo de madre judía, tenga ese derecho a volver a la tierra de otro, ¿sí? De alguien que había nacido en esa tierra. Los palestinos reclaman el derecho al retorno. Una cosa es la ley del retorno y otra cosa es el derecho al retorno. Hakalauda en árabe. Y este derecho al retorno es mucho más joven, porque es mucho más reciente.
es del 48, un poco antes, ¿no? Entonces, aquí en México, durante la pandemia hicimos una iniciativa ciudadana poética, de justicia poética, podemos decirle, que se llamó Trueque de Ley por Retorno. Nosotros, como judíos, varios, ofrecíamos nuestro derecho, o sea, este privilegio que se nos da de retornar a la tierra prometida, entre comillas, en favor de un palestino que pueda retornar a su tierra. Y por supuesto que no, firmamos 100 personas, entre ellos el historiador Ilan Pappé, que no puede vivir en Israel y que está en Inglaterra actualmente, ¿no? Él allí es profesor. Hay una oposición entre la ley que ampara a unos, una ley muy artificial, ¿no? Y de poco sentido histórico vital, frente al otro, que confisca un derecho palpable a todas luces. Para dar un ejemplo, el poeta Mahmoud Darwish, el poeta palestino Mahmoud Darwish, el autor de, bueno, entre otros, el poema El discurso del indio, cuando tenía 8 años, él nació en el 41, creo, o en el 40. En el 48 tiene que salir su familia de su aldea Birwa. Huyen, les tocan la Nakba, dejan el caballo y el niño pregunta al padre, ¿por qué dejaste el caballo solo? ¿No? Y al año siguiente vuelven y ya estaba destruida la aldea, quedaba solo el cementerio, tuvieron que vivir clandestinos en su propia tierra, en una aldea vecina. Y esa es la historia de los que pudieron volver, y muchos no pudieron volver. Y algunos quedaron en el territorio que había demarcado las Naciones Unidas en el 47. Entonces esos son los que se conocen como árabes del 48. Los árabes del 48 son los palestinos, o los palestinos del 48 son los que quedaron dentro de las fronteras de Israel, e Israel tiene que aceptar como ciudadanos, aunque viven como ciudadanos de segunda. Pueden votar, tengo entendido, ¿no? Pueden votar, no pueden ampliar su casa mucho, no pueden comprar casa en cualquier lado, tienen muchas restricciones, pero Se pueden desplazar. mucho más que los otros. Y el lugar donde más difícil para un palestino es mantener su lugar de habitación es Jerusalén, porque Jerusalén es como la joya de la corona, ¿no?